El Benfica en los últimos años ha vendido a muchos jugadores y por muchos millones de euros, como en el último mercado de fichajes fue la venta de Enzo Fernández, que por fin pudo llegar al Chelsea. Luego de muchas conversaciones entre el Chelsea y Benfica, por fin se pudo llegar a un acuerdo. El equipo portugués sabe hacer negocios, muy buenos negocios, fichando jugadores que tienen potencial para explotarlos y luego ser vendidos al doble o al triple de los que ellos pagaron. Y por supuesto también tienen jugadores que ellos mismos forman desde su cantera y llegan a lograr el nivel de fútbol élite. Pero al video lo llamo atraco, porque estos jugadores luego de la salida del equipo portugués han bajado totalmente su nivel de fútbol en su nuevo club y no vuelven a ser los mismos cuando portaban los colores del Benfica. Es por eso que hoy vamos a ver a las 10 mayores ventas del Benfica, que en total sumando las 10 ventas salen más de 600 millones de euros. Comenzaremos de menor a mayor y desde ahora les comento, si piensan que el fichaje de Enzo Fernández por el Chelsea creen que es el más caro, les comento que están equivocados, ya que el Benfica logró vender a otro jugador por más millones de euros. En el puesto número 10 se encuentra el portugués Renato Sánchez. El mediocentro jugó en las inferiores del Benfica, desde la juvenil con 13 años en el 2010 hasta el 2015, que ya con 18 años es cuando por fin subió al primer equipo, logrando hacer una muy buena campaña, para que el año siguiente, en el 2016, sea el ganador del premio Golden Boy, por delante de Marcus Rashford y Kingsley Coman. Es por eso que el Bayern de Múnich fue en busca del jugador, donde llegó a un acuerdo con el Benfica, por su ficha pagando 35 millones de euros. Ya ahora, analizando el precio y el momento del jugador, este fue un total atraco, porque Renato Sánchez nunca llegó a hacer un buen papel en el equipo alemán. Pasamos al noveno, Victor Lindelof. El sueco, a diferencia de Renato Sánchez, Lindelof no salió de la cantera del Benfica, sino que llegó de un equipo de segunda división de su país. El equipo filial del Benfica, Benfica B, fue el club que primero lo fichó, por más de 3 millones de euros en el 2012, donde jugó 3 años, para luego subir al primer equipo en el 2015. Luego de 2 años ya en el primer equipo del Benfica, el Manchester United fue en busca del jugador. El club portugués lo dejó salir por más de 35 millones de euros. Este también fue otro atraco, porque pudo haber jugado muchos partidos con los Diablos Rojos, pero nunca fue un jugador determinante. En la octava posición encontramos a Nelson Semedo, canterano del Citricen, una villa portuguesa del distrito de Lisboa, que en la temporada 2012-2013 llegó gratis al Benfica B, donde jugó 3 temporadas, para que en el 2015 subiera al primer equipo, donde jugó 2 temporadas hasta el 2017, año que fue comprado por Barcelona a cambio de más de 35 millones de euros. Si te gusta el contenido que estás viendo, te invito a dejar tu me gusta y suscribirte al canal, ya que estamos rumbo a los 1000 suscriptores. Seguimos. En el puesto número 7 encontramos a Raúl Jiménez. El mexicano estuvo 2 temporadas en el equipo portugués. En el 2015, Jiménez ficha por el Benfica, luego de jugar una temporada en el Atlético de Madrid, donde solo jugó 21 encuentros y marcó un solo gol. El Benfica lo compró por 22 millones de euros, donde jugó por 3 temporadas, hasta en el 2018 que los Wolves de la Premier League lo pidieron a préstamo por 1 año. Pasando el tiempo de préstamo, en la siguiente temporada el equipo inglés lo compró por 38 millones de euros. Jiménez tuvo muy buenas participaciones con el equipo inglés. En el puesto número 6 se encuentra el belga Axel Witsel. Aquí sí fue un negociazo tenerlo, ya que el Benfica lo fichó por tan solo 9 millones de euros del Standard de Lieja, equipo de la primera división de Bélgica. En el Benfica solo jugó una temporada, para luego ser vendido al Zenit de Rusia por 40 millones de euros. Aquí el Benfica multiplicó su inversión por 4 y en tan solo un año ganó 30 millones de euros por el belga, un negociazo redondo. En el puesto 5 encontramos a un arquero. Sí, así es, el Benfica también vendió un arquero, y por un buen precio. Para el Benfica estamos hablando de Ederson. El brasileño dejó su país en el 2010 para fichar por la Sub-17 del Benfica, luego subió a la Sub-19, hasta que en el 2011 salió del Benfica y pasó por 2 clubes de Portugal, hasta el 2015, que fue cuando regresó al Benfica, donde se quedó por 2 temporadas. En el año 2017, Pep Guardiola lo pidió para el City, fichándolo por 40 millones de euros, donde ahora es titular indiscutible con los Citizens. Ederson para mí no fue atraco, ya que es un excelente portero y rindió en la Premier League, que es la mejor liga del mundo. Número 4. Aquí sí comenzamos con los precios de locura, millones de millones,
donde encontramos 3 equipos de Inglaterra y uno de España. En la cuarta posición se encuentra el defensa Rubén Díaz. El defensa portugués jugó en las categorías inferiores del Benfica, desde el 2008 hasta el 2015, que subió al equipo filial, donde se mantuvo por 2 años, para luego llegar al primer equipo en el 2017. En el Benfica jugó por 3 años, hasta el 2020. Un 29 de septiembre ficha por el Manchester City, otro más a la lista de Pep Guardiola. Como ya sabemos, los ciudadanos solo piden precio y pagan, pues esta vez desembolsarían más de 71 millones de euros por el defensa. Rubén Díaz no es malo, pero es demasiado precio para él. Aquí se fue otro atraco más del Benfica. Ahora sí, entramos al podio. En el número 3, al inicio de la presente temporada 2022-2023, Benfica rompería el mercado vendiendo a Darwin Núñez, pero no nos adelantemos. Primero veamos cómo llegó al Benfica. Darwin Núñez llegó a la Almería de España en el 2019 desde el Peñarol de Uruguay por más de 15 millones de euros, donde jugó una temporada para luego viajar a Portugal y fichar por el Benfica, logrando unos excelentes números goleadores. En su primera temporada en Portugal jugó 29 partidos, donde solo marcó 6 tantos. Ya en la siguiente temporada comenzaría a romper las redes. Es así que en 28 encuentros anotó 26 goles, logrando una excelente temporada y siendo pedido por muchos clubes de las 5 grandes ligas de Europa, pero el uruguayo decidió fichar por el Liverpool, de la Premier League. Benfica lo dejó salir por 80 millones de euros. En ese entonces fue la venta más cara de la historia del club portugués. 80 millones de euros, rompía con todos los números. Llegó a Liverpool el 1 de julio del 2022, pero lamentablemente Darwin no es el mismo. Bajó totalmente su nivel de fútbol. Está en un mal momento, ya que no se encuentra con el arco, teniendo terribles fallos al momento de definir. Es así que su precio fue mucho. Darwin es un excelente jugador, esperemos que vuelva a encontrarse con el gol, ya que en estos momentos es cuando el Liverpool más lo necesita, ya que los Reds no le están pasando muy bien en la Premier League, con muchos de sus jugadores lesionados, y ahora es momento de que el uruguayo se muestre, ya que están en la mitad de tabla mirando hacia abajo. En el segundo lugar encontramos al último fichaje, Enzo Fernández, que rompió totalmente los precios en el mercado de Europa. El argentino llegó al Benfica el año pasado, el 14 de julio de 2022, por 44 millones de euros de River Plate, donde tan solo jugó media temporada en el cuadro portugués. Tuvo muy buenos partidos, sobre todo en la Champions League cuando enfrentaron al PSG, y el momento clave, que fue cuando reventó en precio, fue cuando salió campeón del mundo con Argentina y premiado como el mejor jugador joven del mundo, momento que muchos clubes se pelearon por él. Benfica lo tenía claro desde un inicio que iban a ganar mucho dinero con Enzo, es por eso que le pusieron una cláusula de 120 millones de euros. Si algún club quería fichar a Enzo tenía que pagar la cláusula. Y entre muchas conversaciones, el Chelsea fue el club que se pudo quedar con el argentino en este último mercado de fichajes. El club inglés pagó la cláusula de 120 millones de euros, y así se convirtió en el fichaje más caro de la historia del equipo blue y del fútbol inglés. En este caso ya es una locura pagar 120 millones de euros por un jugador que solo tiene mitad de temporada jugada en Europa, pero no negamos que pinta para ser un crack. Esperemos y no tenga un bajón de nivel como algunos de los jugadores del Benfica. Llegamos al primer puesto. En este lugar se queda con un jugador portugués. Estamos hablando de João Félix. El delantero tuvo sus inicios en el fútbol, en otros clubes de Portugal que no fue el Benfica. João llegó al Benfica en el 2015, al equipo de la Sub-17, donde pasó por las siguientes divisiones hasta llegar al primer equipo en el 2018, donde tan solo le bastó jugar un año, marcando 15 goles en 26 encuentros disputados con la camiseta del Benfica. João en aquel año fue la mayor joya de Portugal. Es así que el Atlético de Madrid fue en busca del jugador luso, donde el Benfica le pidió más de 127 millones de euros a cambio de la ficha del jugador. El equipo del Cholo Simeone pagó el monto y se hizo del jugador. João Félix se convirtió en el mayor traspaso del Benfica. Luego de 3 años en el Atlético de Madrid, no tuvo muy buenos números. El equipo español prestó al jugador al Chelsea por unos 11 millones de euros para cubrir su salario hasta final de temporada. João reventó el mercado del Benfica en aquel año. En el Atlético tuvo altibajos, pero esperemos y ahora que juega para el Chelsea vuelva a subir esos números. Bueno, hasta aquí el video de los atracos del Benfica. Quiero saber qué opinas de esos exorbitantes precios que ahora se manejan en el mercado de fichajes. ¿Qué jugador te pareció que fue el más sobrevalorado? Déjame tu respuesta en los comentarios que te estaré leyendo y respondiendo.
Te agradezco que me hayas acompañado hasta el final. Te invito a dejar tu me gusta y suscribirte al canal para seguir creciendo en este mundo del fútbol. Subo videos al canal constantemente, videos interesantes sobre noticias de la actualidad o alguna opinión como este video. Nos vemos en el siguiente, hasta luego.